Bien, muy buenos días a todos. Muy buenos. Vamos a empezar la sesión de hoy con la inspiración de Virginia Bazán Gil. Nos la va a presentar Alicia y a continuación seguiremos con nuestra tarea de prototipado. Nos acompañan aquí nuestros compañeros de la Dirección de Área de Cultura, Bibliotecas y Cultura Digital y les quiero agradecer que hayan bajado. Yo sé que ellos siempre tienen mucho interés y siempre me preguntan por el lab de bibliotecas, pero como nos pasa a todos, que estamos con muchas tareas por fortuna, ¿no? Con muchos proyectos, es siempre difícil y hoy han hecho el esfuerzo de bajar, así que se lo agradezco mucho, sí, se lo quiero decir. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, buenos días a todas y a todos aquí en el segundo día del Lab Bibliotecario del Cervantes. Tenemos el gusto de tener hoy aquí a Virginia Bazán Gil. Su currículum es muy amplio, así que lo que vamos a decir es como muy escueto, pero bueno, cualquiera que la conozca sabe que tiene un recorrido muy largo, tanto en profesional como docente, etc. Es doctora por la Universidad Carlos III de Madrid y está vinculada a Radio Televisión Española desde el 2004 y actualmente es directora del Archivo de Radio Televisión Española y presidenta de la Federación Internacional de Archivos de Televisión. Es miembro también de la Cátedra Radio Televisión Española Universidad de Zaragoza, dedicada a la investigación en inteligencia artificial aplicada a archivos audiovisuales y codirectora del Máster en Gestión y Usos del Patrimonio Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid y Radio Televisión Española. Forma parte también de los consejos de asesores de Arab Broadcasting Union, del programa de formación FRAME y de la Filmoteca Polaca. Además, participa como experta en diversos proyectos internacionales de capacitación, entre ellos en Ibermemoria. Y te cedo el puesto para Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por la presentación. Muchas gracias al Lab Cervantes por esta amable invitación. Bueno, la verdad es que no esperaba un auditorio tan pequeño, estoy encantada. Así que, por favor, sentiros libres de interrumpirme en cualquier momento, de preguntar lo que os apetezca y vamos a comenzar, si os parece. Bueno, pues como os decía, es un placer participar en este Lab Cervantes, un espacio de diálogo que impulsa la innovación y la creación colectiva. Hablo desde Radio Televisión Española, tengo el placer, el privilegio de trabajar en una corporación pública en la que el archivo audiovisual es un elemento esencial. Bueno, pues en este momento conservamos más de 3 millones de horas de contenidos procedentes de la radio y de la televisión pública. Nos llaman la memoria sonora y audiovisual de la España contemporánea. Bajo este paraguas que tan amablemente ofrece el Lab Cervantes, del dato al acceso, quiero mostrar cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta para preservar, hacer accesible el archivo de Radio Televisión Española, garantizando su relevancia, sostenibilidad, pero también su valor para la industria audiovisual. Durante los próximos minutos recorreremos el camino que muestra nuestra transformación tecnológica, cómo pasamos de la lata a los primeros soportes cinematográficos al dato, cómo evolucionamos del dato al acceso y cómo esta tecnología nos permite pensar en un futuro en el que la tecnología esté al servicio de nuestra misión como archivo de un medio público. Muchas gracias al Instituto Cervantes y al equipo del Lab por pensar que el archivo de Radio Televisión Española era un caso de uso o una inspiración para este laboratorio. Bueno, el archivo de Radio Televisión Española, este es un lema con el que celebramos el Día Internacional de los Archivos, porque a menudo cuando los compañeros y compañeras de Radio Televisión Española se acercan a las unidades de acceso,
porque están preparando un reportaje o un documental, a menudo nos dicen algo que no se haya visto nunca, algo que no se haya oído, algo inédito. Y entonces esto nos pone muy nerviosos y nerviosas, pero nos pareció que era un lema estupendo para celebrar el Día de los Archivos. Efectivamente, a menudo somos lo nunca visto ni oído en todas las opciones que os podáis imaginar, incluyendo el hecho de que preservamos imágenes y sonidos que son inéditos. Bueno, el Archivo de Radio Televisión Española no solo conserva la memoria audiovisual de nuestro país, es un ecosistema que conecta preservación, acceso y reutilización, apoyado en una transformación tecnológica continua que asegura la sostenibilidad del patrimonio y su integración en los procesos de producción y servicio público. Las imágenes y sonidos que conforman nuestras colecciones se reutilizan, se reinventan en nuevos formatos que se difunden a través de distintas plataformas, RTV Play para el entretenimiento, los documentales, incluso la información, RTV Digital, Radio Nacional Audio y la televisión y la radio tradicional. Como archivo de un medio público tenemos, además, una responsabilidad añadida: actuar como infraestructura de verificación. El contexto y los metadatos que acompañan a cada imagen y a cada sonido, quién, cuándo, dónde y de qué fuente procede la información, son una garantía frente a la manipulación y hacen que el contenido sea comprensible y confiable. Pero volvamos un momento a la historia del Archivo de Radio Televisión Española, una historia, como decía, de transformación tecnológica, marcada por un objetivo esencial que es el acceso, la reutilización constante de los sonidos y de las imágenes producidas por Televisión Española, Radio Nacional y las plataformas digitales. Somos patrimonio inmaterial, somos un activo estratégico y somos uno de los principales archivos audiovisuales en español, sin desmerecer, por supuesto, al archivo del Instituto Cervantes, que también es importante. 1.400.000 horas de audio, 1.450.000 horas de vídeo, más de 800.000 fotografías digitalizadas y en total 37 petas de almacenamiento que están en constante ampliación. En las últimas 2 décadas, Radio Televisión Española, el archivo de Radio Televisión Española se ha transformado por completo. Migramos primero de los soportes analógicos, los primeros formatos de vídeo, 1 pulgada, 2 pulgadas, UMATIC, digitalizamos la producción y consolidamos un único entorno de producción con un MAM, un sistema de gestión de la media, que nos permite gestionar nuestro archivo, tanto el sonoro como el audiovisual, y un gestor documental integrado con todas las áreas de negocio de la corporación. Este gestor documental, que sería el equivalente a un sistema integrado de gestión bibliotecaria, es el verdadero corazón del archivo en Radio Televisión Española. A través de esta plataforma podemos conectar con emisión, con los canales digitales, con la producción, la comercialización o las áreas de accesibilidad y acceder por completo a nuestros archivos. En la actualidad, además de esta evolución, que supuso una transformación de los soportes hasta la producción digital, seguimos trabajando desde la innovación para mejorar nuestros procesos. Y estos son los 3 grandes proyectos que están en ejecución o que hemos ejecutado recientemente. Vale. Por una parte, el proyecto de unificación de tesauros, que finalizó hace unos meses, un proyecto de gran envergadura que supuso la unificación de 46 tesauros de distintas bases documentales en únicamente 6, implicando, como os podéis imaginar, millones de términos y gracias al cual
se asegura la coherencia terminológica y semántica en toda la descripción del archivo. En paralelo, se ha desarrollado este proyecto que veis en imagen, el RTV Grafo, un proyecto de interoperabilidad que integra y enriquece nuestros contenidos con metadatos semánticos, facilitando búsquedas más precisas y contextuales a través de la web de Radio Televisión Española, rtve.es/grafo, y que se completará en los próximos meses con la integración de estos tesauros unificados. Y, en tercer lugar, uno de los proyectos que nos tiene ocupados y ocupadas es la digitalización de los centros territoriales, de los archivos históricos de los centros territoriales. Un proyecto que permite el acceso al patrimonio territorial, reforzando su integración con los flujos de producción actuales. Estos proyectos nos permiten seguir avanzando como un archivo interconectado, inteligente y sostenible. Todos estos desarrollos forman parte de un mismo ecosistema en constante transformación. Avanzan a la vez y se potencian entre sí. Y es desde esta visión conjunta desde donde abordamos nuestros primeros servicios para la generación automática de metadatos mediante inteligencia artificial. Nuestros primeros pasos en inteligencia artificial fueron un ejercicio de aprendizaje colectivo de la mano de la cátedra que RTVE tiene con la Universidad de Zaragoza. Comprender la tecnología, pensar en cómo adaptarla a nuestras necesidades y comprender también la importancia de la supervisión humana, el papel central de las personas en la aplicación de la inteligencia artificial. Desde 2001, Radio Televisión Española ha puesto en marcha 3 servicios de metadatado automático para el archivo de televisión y un servicio de metadatado para el archivo de radio. En la actualidad, estos servicios incorporan modelos de aprendizaje profundos, tanto predictivos como generativos, adaptados al contexto y supervisados por las 2 personas que lideran los proyectos de integración en el archivo, Carmen Pérez Cernuda, una ingeniera, e Iris López de Solís, una documentalista. Entre las funciones que nos aportan estas soluciones, estos servicios de metadatado automático, está la transcripción multilingüe en todas las lenguas oficiales, salvo el aranés, resumen automático y descripción de imágenes, además del reconocimiento de personas y de escenas. La inteligencia artificial se ha convertido de esta manera en un componente estructural del archivo de Radio Televisión Española, integrado en los flujos de trabajo, pero conviviendo con los procesos manuales que garantizan la calidad documental. Esta convivencia entre algoritmos e inteligencia humana, la verdadera inteligencia, es clave para mantener la confianza en la información y asegurar que la tecnología sea una herramienta al servicio del patrimonio. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de cómo estamos aplicando la inteligencia artificial. El primero de ellos es la inteligencia artificial para reivindicar el poder de la palabra en el archivo sonoro, en el archivo de Radio Nacional de España. Esto que veis aquí es la interfaz de control de calidad y validación de los metadatos que se generan cada día, hasta 160 horas semanales. Este servicio o este proceso de análisis nos permite identificar voces, nos permite identificar temas y es capaz de hacerlo considerando la diversidad lingüística de España. Por primera vez, el archivo sonoro puede explorarse por palabras, temas o voces. ¿Hay peligro si comemos un huevo de una gallina infectada? No, porque una gallina infectada no pone huevos, se muere y no existe evidencias de transmisión vertical. Entonces, realmente, riesgos no hay para la salud al comer carne de pollo. Vale. En el panel de la izquierda vemos el resumen que se genera automáticamente del contenido analizado. En el panel central, la transcripción automática del habla a texto, diferenciando los géneros de los hablantes. Desde Atocha, María Paredes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ahora mismo estamos y además en los Atocha, cambios desde de donde hablantes, lo partimos que ya nos esta permite concentración acceder a la convocada a las información de una 12 manera y que irá más avanzando hasta estructurada y sencilla. Y en el panel de la derecha, el análisis mediante procesamiento del lenguaje natural de las entidades, las palabras clave, lo que nosotros llamamos segmentación semántica, que corresponde a los titulares, los principales temas tratados. Noticias. Y, como decía, la posibilidad de identificar a los hablantes. Todavía tenemos que avanzar mucho más. La identificación de hablantes no es una tarea que tecnológicamente esté resuelta, porque en una misma presentación como esta, mi tono de voz puede ir cambiando, desde más enérgico hasta más bajo, puedo pronunciar mejor o peor, y, como decía, no es una tarea que tecnológicamente esté resuelta, pero este sistema nos permite acceder con muchísima más precisión a toda la información que genera Radio Nacional. El servicio como decía, la inteligencia artificial no reemplaza el trabajo documental, lo amplifica y lo hace manteniendo el equilibrio entre eficiencia tecnológica y precisión. Hemos visto cómo podemos llegar más lejos con el archivo sonoro. Vamos a ver ahora cómo de lejos podemos llegar con el archivo de televisión. A la capa de audio, en televisión añadimos, como no, la imagen. La estructura de la información que se obtiene mediante técnicas automáticas es muy similar en esta interfaz de control de calidad y validación. A la izquierda tenemos los fotogramas clave, un resumen generado automáticamente. En Sevilla, la policía ha entrado en una nave industrial después de que a primera hora de la mañana dispararan desde dentro contra varios agentes. Uno de ellos ha sido herido de gravedad. Tras un día de despliegue policial han entrado en la nave, donde han encontrado fajos de hachís, pero no había rastro de los atacantes. Ahora Bonilla ha sido ratificado con el 99,9% de los votos de este Congreso como candidato del PP. El reconocimiento facial. Culpa por todos los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en esta comunidad, pero ha dicho que a diferencia... Y a la derecha, el análisis tanto de la capa de audio como de la capa de imagen. Podemos identificar palabras clave, posicionarnos en el punto de la media en el que esa palabra clave se menciona. También las entidades, nombres de personas, de organizaciones, lugares, fechas, productos y, de nuevo, posicionarnos en ese punto de la media. El reconocimiento facial, hablaré más adelante de este proyecto, pero son modelos de reconocimiento facial, por supuesto, que cumplen con la normativa de protección de datos y con la European AI Act. Es un modelo propio, entrenado para Radio Televisión Española, con personalidades públicas, nunca personas privadas. Segmentación semántica, que de la misma manera que en el archivo de radio nos permite ver cuáles son los titulares o los principales temas tratados dentro de un informativo, como es este caso el telediario de fin de semana. La segmentación por noticias, que nos permite ir en concreto a cada una de las noticias que se emitieron en este telediario. Transcripción automática de los caracteres en pantalla nos permite acceder a los titulares, identificar lugares, personas, fechas, logotipos. En este caso se identifica el logotipo del coche de la policía, de la furgoneta de la policía, o los tipos de escenas. Un proyecto en el que estamos trabajando y que nos permite identificar con cierto error, esto es así, escenas que son relevantes. Pero el archivo también es un recurso narrativo importante. Lo hemos aplicado con una de las series de ficción probablemente más icónicas de Radio Televisión Española.
y ha sido la primera vez en la que hemos aplicado inteligencia artificial a un programa no informativo o no, a un material no original, en el sentido de grabaciones sin edición. Este proyecto, que ha liderado Iris López de Solís, eligió esta serie por 3 razones. La primera, su valor patrimonial e histórico, no deja de ser un recorrido por la historia reciente de España, por la complejidad y riqueza audiovisual de más de 2 décadas de emisión. Se empezó a emitir, creo recordar, a principios de los 2000 y su emisión acabó en el año 2021, es decir, 23 temporadas. 23 temporadas de contenido, y además es un conjunto especialmente desafiante por la presencia de más de 120 actores que además han evolucionado físicamente. Se nos han hecho mayores los niños, los adultos han envejecido, con lo cual tiene una complejidad añadida. Bueno, entre los resultados más relevantes de este proyecto cabe destacar la identificación de escenas que podríamos calificar como muy representativas de esta serie, como los Alcántara en su salón mientras comen o cenan juntos. La identificación automática también de los participantes, de los actores participantes en la serie, trazar, como decía, el envejecimiento de los personajes episodio a episodio y detectar la aparición de figuras invitadas como José Luis López Vázquez o Fernando Fernán Gómez, una consulta que suele ser muy recurrente en las áreas de acceso cuando una determinada persona participó en una serie. Esto que estáis viendo en pantalla, que no sé si se está moviendo, creo que no, es Arca, nuestro gestor documental. A través de una búsqueda sobre estos tesauros unificados a los que antes hacía referencia, en concreto el tesauro de series, somos capaces de recuperar las 23 temporadas completas y, combinando la búsqueda sobre los campos generados por inteligencia artificial e indexados en nuestro gestor documental, accedemos a, por ejemplo, un episodio en el que Fernando Fernán Gómez tenía una participación, ¿no? Luego, buscando este ejemplo, recordaba que durante alguna temporada, no recuerdo cuántas, Fernando Fernán Gómez era uno de los habituales, ¿no? Como vamos a ver ahora. Dios Todopoderoso, para toda la eternidad. Pero otra vez, Alcántara. ¿Cuántos días dura la eternidad? Pues todos. La eternidad quiere decir para siempre. ¿Para toda la vida? Para toda la vida y para todo lo que viene después, para todos los siglos de los siglos, Alcántara. Bueno, podemos ver aquí cómo los metadatos generados mediante inteligencia artificial coexisten con los metadatos generados por los documentalistas y las documentalistas de Radio Televisión Española. En la sección de la izquierda, estos metadatos manuales procedentes pues de texto libre, campos controlados que validan contra tesauro. En la parte central de la izquierda, y yo creo que esto pone de manifiesto la importancia de esta serie, un minutado manual, cosa que no suele aplicarse a la ficción por el tiempo que consume. Y en la parte de la derecha, todos estos metadatos generados automáticamente y referenciados a un código de tiempo. Algunas de las personas se identifican. Aquí aparecen los nombres: Ricardo Gómez, actor, Fernando Fernán Gómez, Manuel Dios, pero otros simplemente tienen un número porque no hemos sido o no nos ha interesado identificarlos, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando en esta línea del reconocimiento facial con Viria, que es una base de datos propia, que nos permite mantener, por un lado, la independencia respecto a los proveedores de inteligencia artificial. Somos una empresa pública, licitamos nuestros servicios. Esto quiere decir que cuando un servicio finaliza, tenemos que volver a publicar un pliego, que el adjudicatario, si trabajáis en la administración pública, sabéis cómo funciona esto, puede ser el que ya tenía adjudicado el proyecto o uno que presente un proyecto mucho más barato. Y además, la Ley de Protección de Datos no les permite trabajar, o sea, les obliga a generar de alguna manera bases de datos propias cada vez que se les adjudica un proyecto, ¿no? De tal forma que nosotros decidimos
que íbamos a crear nuestro propio conjunto de datos para entrenar nuestros modelos y evitar este riesgo de pérdida de conocimiento cada vez que íbamos de un contrato a otro. Bueno, gracias al reconocimiento facial es posible trazar el envejecimiento de las personas, como decía, y en el caso de Viria, tenemos 3.622 caras reconocidas con la contribución del equipo, de los distintos equipos de documentación, incluyendo el equipo que está en Sant Cugat y que trabaja con el archivo producido en catalán. Entre este conjunto de datos no solo están los presentadores, los y las periodistas de Radio Televisión Española, también hemos generado modelos para proyectos concretos. Uno de ellos es el 50 aniversario de la muerte de Franco y hemos creado un modelo de reconocimiento facial para los ministros de los distintos gobiernos de Franco, con el objetivo de recuperar y de hacer más accesibles los fondos de cine asociados al 50 aniversario de la muerte del dictador. Esta es nuestra base de datos Viria. Con estos 3.622 registros nos permite realizar búsquedas por palabras, siguiendo con el ejemplo de Cuéntame. Aquí vemos un poco esta evolución física a la que hacíamos referencia, ¿no? Carlitos se nos ha hecho mayor. Desde aquí podemos editar. El registro asociado sería una especie de registro de autoridad, que está reforzado con imágenes. Podemos editarlas. Yo podría eliminar esta foto en la que se corta la cabeza porque no aporta nada al modelo de entrenamiento. Y este es otro ejemplo de este proyecto asociado a la recuperación de los fondos históricos, con una colección de fotos de uno de los ministros de Franco en aquel momento y después líder de Alianza Popular y diputado más tarde. Bueno, esto es lo que actualmente tenemos en producción, tanto en el archivo de radio como en el archivo de televisión. Insisto en que esto forma ya parte de nuestro trabajo diario y está plenamente integrado en el proceso. Tenemos que avanzar más en los criterios de validación de los metadatos generados automáticamente, pero de momento hemos conseguido superar esa brecha cultural y tecnológica que suponía la integración de la inteligencia artificial en nuestros procesos. ¿Cuál es el siguiente desafío? Nosotros nunca nos quedamos quietos, vaya a ser que pase algo, ¿no? Queremos ampliar la forma en que buscamos y entendemos el archivo. Por eso, junto a la Universidad de Zaragoza, exploramos tecnologías que nos permiten ir más allá del metadatado tradicional, ya sea metadatado generado por personas o metadatos generados por máquinas. Queremos avanzar hacia una búsqueda con significado. Y para ello hemos desarrollado esta prueba de concepto, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, y estamos preparando un artículo que esperamos, confiamos en poder acabarlo en enero de 2026. Y esto es, a ver, aquí ya estamos moviendo. Esta prueba de concepto nos permitió evaluar un sistema que es capaz de relacionar texto, imagen y vídeo cuando los contenidos carecen de descripción previa. ¿De acuerdo? Esta colección de noticias filmadas de los años 70, que son recuperables a partir de esta prueba de concepto, nunca han sido metadatadas. Es decir, esta búsqueda se basa precisamente en eso, en la capacidad de los espacios semánticos para recuperar información o contenidos de los que no tenemos metadatos previos. Texto, imágenes y vídeos se convierten en un vector numérico que refleja su significado, de tal manera que las imágenes que son similares, las descripciones que son similares, se pintan, si me permitís la expresión, de manera cercana en este mapa conceptual.
en este mapa de significado. Así, cuando buscamos, el sistema simplemente localiza nuestras consultas en este mapa y recupera los contenidos que están más próximos. En este ejemplo, la búsqueda era de unas personas cavando una zanja para colocar un poste, ¿de acuerdo? Esta es una búsqueda que hemos hecho en lenguaje natural y estos son los contenidos que hemos recuperado a través primero de la búsqueda por palabras, pero después mediante la selección de un fotograma que era de nuestro interés, que nos ha permitido recuperar a través del propio vídeo, vídeos similares. Insisto, esto que parece mágico, para mí lo es, se hace sin metadatos ni humanos ni automáticos, ¿de acuerdo? Este tipo de sistemas que se están empezando a integrar en bases de datos vectoriales nos permiten hacer búsquedas mucho más intuitivas y potentes, desde encontrar vídeo, como decía, a partir de texto e imágenes, hasta combinar ambos o incluso utilizar un fragmento de vídeo como referencia. Este sistema lo hemos probado con más de 200 documentalistas que participaron en las pruebas con una tasa de acierto superior al 90%. Es decir, en las 2 iteraciones que hemos llevado a cabo, al menos se recuperaba para cada consulta un resultado válido entre los 10 primeros y a menudo más de un resultado válido. Pero el archivo no solo preserva, el archivo de Radio Televisión Española, como decía hace un momento, no solo preserva, sino que también produce valor. En 2024, la venta de secuencias de archivo ha superado los 2,2 millones de euros y esto es un dato relevante que nos permite justificar por qué tenemos una fuerte inversión en preservación digital de nuestro archivo. Sin preservación no hay riqueza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cada mes, como también adelantaba antes, se reutilizan para la producción 3.000 horas de vídeo y 1.000 de audio para las producciones propias. Estoy pensando en las noticias de radio, en los telediarios, en los documentales, reportajes, etc. 3.000 horas diarias es mucha reutilización. Y esta reutilización se plasma en diferentes productos, los más habituales, los que estamos aquí, las que estamos aquí, sabemos lo que es la televisión lineal, pero a veces cuando doy estas charlas casi que no me atrevo ni siquiera a preguntar si ven la televisión o si en su casa hay una televisión, ¿no? Y entonces estamos tratando de reutilizar este archivo en formatos más que enganchen más a otras audiencias. Este es un escape room digital llevado a cabo o producido con motivo de los 100 años de la radio en España, que nos permiten recorrer la historia de la radio a través de los sonidos del archivo de Radio Nacional, como si fuera un escape room físico, pero hay que resolver los acertijos escuchando las noticias, segmentos del archivo. Si no lo conocéis, os invito a visitarlo porque es un proyecto realmente interesante que ha merecido que fuera nominado a los premios Fiat-IFTA. Este es otro proyecto realmente interesante, es cómo la historia, cómo el machismo, marcó nuestra adolescencia. También nos permite, creo que esto no tiene un vídeo, ¿o sí? Sí, tiene un vídeo. Esto nos permite, a través de las décadas, identificar qué era lo que pasaba en nuestra adolescencia, ¿no? Un viaje a los años de tu adolescencia a través del archivo de Radio Televisión Española. Pues para aquellas que nacimos en la década de los 70, la película que estaba de moda era Pretty Woman, ¿no? Una versión moderna de la Cenicienta, en la que, como bien dice este proyecto, se blanqueaba la figura del putero, ¿no? O, por ejemplo, las portadas de las revistas en las que se nos planteaba un modelo de belleza que roza prácticamente lo imposible.
Más recientemente, este proyecto, que además se presentó aquí hace una semana en este salón de actos, El país de las 6.000 fosas, es un mapa audiovisual de las fosas del franquismo en el que ha colaborado el Archivo de Radio Televisión Española con imágenes de los lugares o sonidos de los lugares o historias concretas rescatadas del archivo y que conectan con esta realidad. Y uno de los proyectos que más nos ha divertido y que refleja muy bien cómo el periodismo de investigación y el archivo van de la mano es este podcast de Javier Hernández, Franco 458, que es la historia de unas cintas olvidadas. Bueno, esto nos enfada, en realidad no estaban olvidadas, pero olvidadas en el archivo y que recogen la emisión de Radio Nacional de España en el día 20 y 21 de noviembre de 1975. 458 es un podcast que trata de reconstruir cómo fue y cómo se contó la muerte de Franco en Radio Nacional de España. ¿Cómo se comunicó al país la muerte del dictador Franco? ¿Y qué papel jugó Radio Nacional de España la madrugada del 20 de noviembre de 1975? Esta es también la historia de unas cintas magnetofónicas olvidadas, defectuosas, cuyo primer destino era el de ser borradas, pero que se han conservado, convertidas en testimonio de la historia reciente de España. Un podcast con el que 50 años después, la radio pública ofrece una explicación sobre la distancia que hay entre lo que ocurrió y lo que se contó. Bueno, pues este podcast que está disponible en RN Audio es realmente apasionante, ¿no? Como Javier Hernández cuenta todo lo que pasó relacionado con la Operación Lucero y cómo Radio Nacional controlaba, era el altavoz de la prensa del movimiento. Bueno, estos ejemplos de reutilización demuestran que el archivo es un recurso vivo, un laboratorio donde la memoria se transforma en conocimiento, en innovación y en identidad colectiva. Pero los archivos son además, en palabras de mi colega Brecht de Klerk, director del archivo de la Radiotelevisión Pública Suiza en habla italiana, el nuevo petróleo digital. Somos el nuevo petróleo digital. Los algoritmos devoran datos a un ritmo insostenible. Se estima que los grandes modelos de lenguaje consumirán todos los datos públicos entre 2026, dentro de un mes, y 2032. En otras palabras, los datasets públicos no serán suficientes, lo que obligará a las grandes compañías tecnológicas a buscar fuentes alternativas de datos. Y esta mañana nos hemos levantado con las recomendaciones del presidente de Estados Unidos respecto al proteccionismo europeo y su soberanía digital y cómo debemos ser más amables con las grandes tecnológicas si queremos que no nos estrangulen otros aranceles. La industria del cine y televisión y sus archivos son un objetivo para las grandes tecnológicas. Los archivos de los medios públicos ofrecen una calidad insuperable por su tamaño, por su producción profesional y por los metadatos de verificación que acompañan a imágenes y sonidos. El uso de material con derechos de autor para entrenar a la inteligencia artificial se encuentra en un área legal gris que los legisladores están empezando a abordar. Desde 2023, diversas investigaciones y varias acciones judiciales, como la de New York Times, han puesto de manifiesto que algunas empresas de inteligencia artificial han utilizado contenido protegido por los derechos de autor para sus modelos mediante una técnica conocida como scrapping, que se conecta de manera automática a las webs para extraer estos metadatos. Al mismo tiempo, otros actores del sector están optando por la vía del acuerdo, y este es el caso más reciente de Prisa Media, el diario Le Monde o Associated Press, que han llegado a acuerdos con OpenAI para ceder sus archivos para el entrenamiento de algoritmos. Por tanto, nuestros fondos, los fondos de las bibliotecas, de los archivos, de los centros de información, pueden impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial, pero ante todo,
al menos desde nuestra posición, son patrimonio público. Su uso exige garantías legales, respeto al marco legislativo y decisiones alineadas con nuestra misión. Los medios públicos debemos garantizar transparencia, trazabilidad y ética en cualquier cesión de datos, ya sea para fines de investigación o para contribuir a la Estrategia Nacional de Datos, como es el caso de BBC o del Instituto Nacional del Audiovisual. El desafío, por supuesto, está en mantener el equilibrio entre innovación, soberanía y misión pública. Estoy aquí llegando prácticamente al final de mi presentación, pero me gustaría hablar del futuro de los archivos y de su sostenibilidad. Esta sostenibilidad pasa por la colaboración entre medios públicos, universidades, instituciones culturales y, por supuesto, con la ciudadanía. En el caso de Radio Televisión Española, la colaboración con universidades como la Universidad de Zaragoza asegura que el desarrollo de nuestra tecnología sea sostenible y respetuoso con la diversidad cultural y lingüística. La gobernanza responsable de la inteligencia artificial no es una opción, es la condición necesaria para que el archivo siga siendo el espacio de confianza al que aludía al principio. Hoy hemos visto cómo el archivo de Radio Televisión Española ha pasado de la lata al dato y del dato al acceso, y que la inteligencia artificial no sustituye en ningún caso el trabajo humano, lo amplifica. Cada avance tecnológico, desde la digitalización hasta la búsqueda semántica, refuerza nuestra misión de servicio público: preservar la memoria, garantizar el acceso y promover la reutilización de nuestro patrimonio. El reto ahora, el que tenemos por delante, es mantener el equilibrio entre innovación y responsabilidad para que la tecnología siga siendo una herramienta al servicio de la cultura y de la sociedad. Muchas gracias y encantada de responder a vuestras preguntas. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Sí? Por favor, me gustaría tener muchas preguntas. Buenos días, felicitaciones por este gran trabajo. Yo soy alumna del máster de Radio Nacional de principios de los 2000, cuando todavía se accedía al archivo con las cintas y las latas y con peticiones en papel. Entonces, alucino bastante con todo este trabajo y también me surgen algunas preguntas. Por un lado, ¿cómo se produce la accesibilidad al archivo? Si es solamente para trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Española y si pueden acceder directamente desde sus puestos de trabajo libremente. Esa por un lado. Por otro lado, me gustaría saber dónde tenéis los servidores, si están en la casa de la radio o en Prado del Rey o si están fuera, porque, supongo que el mantenimiento también tiene que ser otro tema. Y la última pregunta va sobre, conocer un poco más si habéis usado la IA en procesos de restauración. O sea, es decir, tenéis un fragmento audiovisual incompleto y muchos datos a lo mejor de otros reportajes protagonizados por ese personaje público, si lo habéis usado o habéis hecho algún experimento predictivo para ver cómo podría completarse a lo mejor ese fragmento que está incompleto. Estos 3 puntos: accesibilidad, servidores y restauración. Vale. Accesibilidad. El archivo es accesible para los trabajadores de la casa de manera directa. Es decir, es la forma de asegurar el uso creativo del archivo, darles acceso a ARCA, este gestor documental, para que busquen, seleccionen, imaginen nuevos formatos. Somos una empresa pública, es cierto, de participación estatal. Eso no quiere decir, sin embargo, que nuestro archivo sea público. La forma de acceder a una parte de ese archivo es a través de RTV Play, de la sección archivo, pero es cierto que estamos haciendo un esfuerzo y una clara apuesta
para ser un archivo más accesible para la investigación. Y en ese sentido atendemos las consultas de historiadores e investigadores que trabajen en la historia de los medios o que quieran abordar otros estudios desde el ámbito de los archivos audiovisuales y sonoros, pero no de manera directa, sino de manera controlada, si me permitís la expresión. Respecto a los servidores, todos los procesos de metadatado automático son procesos en la cloud. Es decir, trabajamos con una infraestructura en la cloud europea, por supuesto, y cumpliendo de nuevo toda la normativa de protección de datos. Ahí tenemos una dirección de protección de datos que es muy rigurosa en su trabajo y que además exige todas las certificaciones necesarias y que a menudo retrasa mucho los proyectos, pero es el trabajo que tienen que hacer y lo hacen muy bien, con lo cual tienes que contar con ese tiempo de retraso. Eso para la producción de metadatos de manera automática, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros no trabajamos con servidores on-premise, sino que el equipo del archivo selecciona el contenido que se va a metadatar, lo envía en baja resolución a una FTP a la que accede el proveedor. Ese vídeo en baja resolución se analiza en donde sea y vuelven los metadatos a través de otra FTP de entrada. ¿Dónde está el archivo? Estos petas, que ya no recuerdo porque siempre olvido los números y entonces mis compañeros siempre me miran mal porque digo cosas muy locas, como que si tengo que decir 27 digo 17, ¿no? Bueno, los que fueran. Están en Prado del Rey. Tenemos un almacenamiento robotizado, una librería, el formato de almacenamiento es LTO7. Cada vez que hacemos un salto, multiplicamos la capacidad de almacenamiento de nuestra librería y tenemos un respaldo, una librería que hace de backup en Barcelona, de tal manera que si falla algún proceso, automáticamente entra en juego la librería de Barcelona. Respecto al uso de la inteligencia artificial para procesos de restauración, la hemos utilizado con el archivo sonoro, de la mano de la cátedra de la Universidad de Zaragoza, que ha trabajado con estas grabaciones. Estas grabaciones son la copia legal de la emisión. La copia legal de la emisión en los años 70 o televisión durante mucho tiempo, los soportes se reutilizaban. ¿Por qué? Bueno, primero porque en el caso de la radio porque era la copia legal, se mantenía durante 6 meses. Estas cintas se decidió no borrarlas porque alguien, un archivero, pensó que tenían un valor histórico. Pero ¿qué sucede? Que no se borraron, ¿no? Todo lo que había antes no se borró y entonces tenemos como un yacimiento arqueológico, estratos de audio y estratos de audio que hemos tenido que ir limpiando mediante modelos de inteligencia artificial para llegar a la grabación que nos interesaba. En vídeo hemos hecho algunas pruebas de coloreado, están en la web, la visita de Alfonso XIII a las Urdes hace 100 años, pero no. Hemos hecho pruebas con proveedores y aquí hay un debate interesante que es, ¿realmente es lícito utilizar esta inteligencia artificial para hacer más atractiva la imagen para nuevas audiencias o queremos mostrar la imagen tal y como se ha conservado? Hay un programa que usa de manera muy intensiva el archivo de Radio Televisión Española, que es Viaje al Centro de la Tele, y aquí sí que me consta que han utilizado el realizador lo llama divertimento, ¿no? De coloreado y restauración de algún material. Pero no, la verdad es que no hemos hecho nada. Y luego inventar lo que pasaría o cómo continuaría una grabación, no. Ahí estamos un poco más, no sé, tranquilos, voy a decir tranquilos. Ahí no nos hemos metido, pero a lo mejor ahora ya que me lo has dicho. Nada. Ay, qué gusto, qué ilusión. ¿Puedo coger agua? Muchas gracias por tus explicaciones. A mí me gustaría saber si tenéis vetados alguna consulta de vídeos o de algunos de los documentos que tengáis. ¿Vetados? Sí, vetados de consulta porque por cuestiones de
salvaguardar imágenes de las personas, tanto a los, pues no sé, como en los archivos de papel, también existen algunos que no se pueden consultar normalmente, ¿no? Sí, sí, constantemente. De hecho, trabajamos muy estrechamente con la directora de Protección de Datos. Cada vez que alguien ejerce su derecho de acceso o rectificación de datos, los contenidos se reservan en el gestor documental, no se permite la reutilización de esos contenidos y se indica por qué. Y además se despublican de RTV Play. También trabajamos con los juzgados a menudo nos piden muchas imágenes y además también por sentencias judiciales nos piden que descolguemos contenidos o que los modifiquemos. Pues ayer, por ejemplo, nos llegó una sobre una mala práctica. Se había hecho una grabación a la puerta de un colegio, una encuesta a padres y madres, y se había grabado a menores y no se había pixelado su cara. Pues automáticamente, si por ejemplo los sistemas de producción está muy afectado una buena parte de ese rodaje, directamente pues podemos decidir borrarlo. Y si está en el archivo, pues se puede pixelar, se puede proteger. O sea, sí, generalmente por temas de protección de datos lo hacemos. La verdad es que ha sido increíble. Y te quería hacer también varias preguntas. Para investigación, ¿cómo es la forma de acceder a vosotros? Porque, claro, he visto vuestros programas y son increíbles, sobre todo para los que trabajamos en historia del audiovisual. Sí. Y para ubicar a gente que, pues eso, que no sabemos si están ahí o no. Esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta sería si colaboráis con otros archivos como Filmoteca, Nodo, sobre todo para trazabilidad de personas, eventos, etcétera. ¿Cuántas personas sois en el archivo? Que siempre estamos en precario en este país y me gustaría saberlo si estoy en lo cierto o no. Y luego, ¿cuáles son las líneas de trabajo para estos programas específicos que tenéis, ¿no? Porque he visto que hay como una temática muy interesante relacionada con la memoria histórica, con el acceso a los jóvenes, si tenéis algún tipo de plan específico. Y gracias otra vez. Gracias. A ver si recuerdo. Acceso, colaboración con otros archivos, acceso. Personas que estáis y líneas de trabajo. Sí, una. Yo creo que lo he dado todo, acordándome de tus 3 preguntas y ya me he ido a negro, como decimos en televisión. Acceso. Tenemos un correo que es archivo.rtv@rtv.es, a través del cual atendemos las solicitudes de acceso a los fondos para investigación. Hablabas de líneas de trabajo. O sea, bueno, estos proyectos de inteligencia artificial se aplican en un 75% a la producción diaria, es decir, a lo último de lo último, y en un 25% a proyectos que nosotros consideramos que son relevantes y que vienen generalmente de la parte editorial. Por ejemplo, el 50 aniversario de la muerte de Franco y todas las conmemoraciones que vienen después, era evidente que el archivo, uno de los archivos más relevantes junto a Filmoteca Española es el de Radio Televisión Española. ¿Cuál es la diferencia? Y no quiero fardar, pero esto es así. Lo hemos visto todo del Nodo, o casi todo, ¿no? Sin embargo, las cámaras, si me oyen Marian del Ejido y Valeria Camporesi, dejan de hablarme. Colaboramos con Filmoteca Española mucho, respondiendo a tu pregunta, pero nuestro fondo de cine es prácticamente inédito. Por eso hemos apostado en el último año en recuperar parte de ese fondo, hacerlo accesible aplicando técnicas de inteligencia artificial y luego, por primera vez, seleccionando contenidos de manera activa desde el archivo, porque he de confesar que la sección del archivo en RTV Play no la gestiona el archivo. Pero ahora, desde hace un año, sí que estamos ya colaborando de manera mucho más activa y lo que pretendemos es seguir haciéndolo. Hemos curado una selección de contenidos
inéditos de Franco, incluyendo imágenes en color que nunca habíamos visto en color. Una selección de la sociedad en España en 1975 que es preciosa, con un rodaje bestial del mercado de Legazpi, por ejemplo, o historias súper cotidianas como cuando fue el cinturón de seguridad obligatorio. Hay uno divertidísimo que tenéis que veros sí o sí, que es las mujeres fuera de los trabajos domésticos con motivo del Año Internacional de la Mujer. Es un reportaje totalmente loco de Paula Gardocki. De verdad, no os lo perdáis porque esto es la sociedad española en 1975. Todavía en dictadura, ¿no? Y se colaban cosas como la mujer fuera de los trabajos domésticos. Colaboramos con otras instituciones, estamos muy abiertos a colaborar todavía más. Una de las ideas locas que tenemos, y esto se lo contamos siempre a Biblioteca Nacional, con quien tenemos muy buena relación, es hacer de verdad un gran catálogo de autoridades en el que haya imágenes, en el que haya voces. Por supuesto, el Instituto Cervantes, encantados de abrir una línea de colaboración. Y creo que no me he dejado nada, ¿o sí? Ya. Esto me avergüenza decirlo, porque no quiero dar envidia, pero bueno, somos 220. Ya. Pero he de deciros que dentro nunca parecen suficientes. O sea, yo cuando decía al principio que tengo la suerte de trabajar en una empresa para la que el archivo es importante, lo digo de verdad. Pero es importante porque somos el pilar sobre el que se asienta la producción. Y eso se nota. Tenemos 200 personas, hemos sido muchos más. Pero insisto, dentro nunca parecen suficientes. Así que me encanta que si alguna vez encontráis algún documentalista, alguna documentalista de RTV, decirles que somos muchos. Pobres. ¿Alguna pregunta más? Por aquí, sí, había. Ah, por ahí también. No, bueno, yo. No, aquí. Primero, me parece fenomenal y estupendo todo lo que has presentado. Además, enhorabuena por todo ese cambio tecnológico de formatos, que es súper complicado. Dices tú que sois bastantes, a mí me parecen pocos para todo el trabajo que hacéis, porque la imagen y el audio da muchísimo trabajo. Hay dos cosas que me han llamado mucho la atención. El paso de los 46 tesauros a 6, con lo complicado que es un tesauro, ¿eso lo habéis hecho cómo? Con la IA, manual, y luego otra segunda, eso que has presentado, que sin metadatos y sin título me ha parecido ver, que eso lo saca automático, saca todo. Eso me ha chocado mucho eso. Sí, eso sí. El proyecto de unificación de tesauros es un proyecto que se enmarca dentro del proyecto del grafo de conocimiento. Es decir, sin el empuje de ese proyecto liderado por el área de digital, por Manuel Zotano, no habríamos tenido capacidad de abordar un proyecto tan importante como es efectivamente la unificación de 46 tesauros en 6. Esto se ha hecho, se ha externalizado esta parte del proyecto, se han utilizado algoritmos especialmente entrenados, supervisados, y luego este proyecto lo ha liderado José Ángel Renedo, que es actualmente el subdirector del Archivo Sonoro, en la parte documental, con el apoyo de las jefaturas de unidad de las áreas de tratamiento y análisis documental. Es decir, primero se ha aplicado una capa de inteligencia artificial que ha llegado hasta donde ha llegado, pongamos que ha llegado a unificar de manera confiable un 60% de los términos, y el otro 40% pues ha sido implicación humana, revisiones, validaciones. También ha habido correctores humanos que aportaba la empresa, pero ha sido una combinación de ambos. Sí. ¿Y me habías preguntado algo más? Los metadatos, sí, los metadatos mágicos. Que no hay metadatos. No hay nada. Lo que hay son modelos. Esta prueba de concepto está basada en CLIP,
Entonces, quiero decir, sí que hay vamos a ver cómo funciona esto. Te lo voy a explicar mal, pero básicamente lo que hace es que las imágenes, ¿vale? Y, o sea, esta colección, digamos, de datos que pasa por esta caja negra, esta colección de vídeos, no tiene ningún metadato. Nuestra colección de vídeos no tiene ningún metadato. Pero sabes que estos modelos tipo clip se basan en imágenes que han sido descritas por muchos usuarios. Entonces, ¿qué pasa? La descripción de una imagen lo que hace es que se vectoriza, se le asigna unos numeritos, ¿vale? Pues, por ejemplo, a ver si soy capaz. Mi descripción de esta sala sería una sala con varias mesas de trabajo y personas que están escuchando a otra que está hablando, ¿vale? Tu descripción de la imagen sería otra distinta. La del compañero que está allí sería otra distinta, pero serían similares, ¿no? Y se les daría como un vector numérico, se les representaría numéricamente y estarían cercanas. Si ahora cogemos fotos de esta sala en distintas perspectivas, también estarían cercanas, ¿no? Visualmente se parecerían y tendrían un vector numérico. Si todo esto lo ponemos en un mapa, estas descripciones y estas imágenes estarían cerca, ¿no? En ese mapa, porque se referirían a lo mismo. Si yo ahora cojo y paso por ese modelo todas mis imágenes de conferencias, no me darían esa descripción, las posicionaría también ahí, de tal forma que si yo cojo una imagen como elemento de entrada, me devolvería todas estas. Si pongo una frase, sala con mesas de trabajo, me devolvería esta imagen. No sé, más o menos, no he entrado mucho en detalle, pero más o menos viene a ser esto. Y estas son las bases de datos vectoriales que ya se están empezando a incorporar en muchos sistemas de gestión documental. Sí, más. Respecto a eso, precisamente... Sí. Respecto a eso, precisamente, me gustaría saber si se puede, si yo introduzco una imagen, igual que en Google, si introduces una imagen, si te puede dar los resultados de otras imágenes, sin tener que meter un dato escrito. Exacto, Quiero exacto. decir, sí, ¿no? Esa es la idea, que no hay metadatos, no se generan metadatos. O sea, que se puede hacer por las dos búsquedas, por una Buscas palabra... por palabras, una imagen fija o un segmento de vídeo. Ah, por segmento de vídeo también. También. Eso no me había quedado Sí. claro. Vale, muchísimas gracias. Luego, si queréis, le puedo dejar a Yolanda la URL de la prueba de concepto, que está abierta, está en un servidor de la Universidad de Zaragoza y podéis verla. Podéis hacer búsquedas. A ver, es una colección, insisto, de noticias filmadas de los años 70. Si hacéis búsquedas que no sean muy contextuales, pues no vais a encontrar nada, pero no sé, si buscáis trabajadoras en una centralita de teléfonos o niños jugando en un patio o familia escuchando la radio, pues cosas así, ¿no? Poneros en blanco y negro y en la televisión en blanco y negro de los años 60 y 70. Y hacéis estas pruebas y veis, y podéis refinar la búsqueda. Una vez que seleccionáis una imagen que os gusta, la podéis marcar y podéis pedirle al sistema que busque imágenes similares a esas. Esto tiene aplicaciones maravillosas para el mundo de los archivos audiovisuales. La primera que yo vi es, hablando un poco del tema del acceso y rectificación de datos, en la televisión suiza, creo recordar, pues sistemáticamente aparecía la foto de una casa en la que se había cometido un asesinato múltiple. Pues los nuevos propietarios de la vivienda dijeron, bueno, ya está bien, ¿no? Cada vez que habláis de asesinatos múltiples acá en mi casa, se acabó. Imaginad encontrar cuántas veces se ha utilizado esa imagen en un archivo audiovisual. Pues se utilizó el frame para localizarlo en el archivo y bloquear el uso de nuevo de esas imágenes.
o yo qué sé, necesitamos encontrar a alguien del que tenemos muy pocas imágenes en el archivo, pues a través de esa imagen, sin necesidad de que alguien lo haya identificado previamente, podemos encontrarlo. Esto es una prueba de concepto, no está integrado todavía con nuestros sistemas. Lo maravilloso sería que el próximo salto tecnológico pudiéramos integrar esta tecnología. Seguro que tiene un montón de consideraciones que a mí no se me ocurren luego, ¿no? De hecho, esto lo presentamos en Roma, en la conferencia de Fiat IFTA, y uno de mis colegas, a los que yo más aprecio porque es un tipo verdaderamente inteligente, me dijo: Virginia, esto que acabas de contar me está volando la cabeza, pero tú has pensado en todas las implicaciones éticas que tiene. Y dije, jo, ya estamos con la ética. Yo que estaba contenta jugando aquí con mi juguetito, y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Pero es bonito, es divertido. Necesitamos estas cosas para vivir, porque si no, ¿no? ¿Más preguntas? Los materiales que tenéis previos a los inicios de funcionamiento de la televisión, ¿de dónde vienen? O sea, que has mencionado Alfonso XIII, época en la que no había televisión. Ni siquiera se... No había televisión, pero había cámaras ya. Entonces, esos materiales... Esos materiales en concreto son de Filmoteca Española. Son de Filmoteca, vale. Esos en concreto son de Filmoteca Española. Radio Televisión Española digitalizó el fondo nodo, y ese es el motivo por el que podréis encontrar el nodo, de momento, en rtv.es/filmoteca, creo recordar. Sí, Filmoteca está trabajando ahora en un proyecto muy interesante de digitalización en 4K del nodo. Están haciendo cosas muy chulas el equipo de Filmoteca, y han desarrollado una plataforma que se llama Platfo. Ahí tenemos que convenir en que el nombre no es muy original, pero bueno, en el que tienen previsto empezar a publicar contenido, incluyendo contenido que ya han pasado los años suficientes como para que sea de dominio público. Pero ellos hacen una labor también increíble. Pero en concreto, Alfonso XIII Las Urdes es Filmoteca Española. ¿Ya? Bueno, yo estoy encantada, ¿eh? ¿Ha sido inspirador o no, Virginia? Un aplauso fuerte, fuerte. Bueno, yo me quedo por aquí un rato, que tengo muchas ganas. Se va a quedar por aquí luego en el café, y así te pueden seguir friendo, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Nada, a vosotros, un placer. Ahora vamos a seguir con el prototipo un ratito pequeño, hasta las 11:10 o así, que nos tomaremos un café. Muchísimas gracias.